Bueno, buenas a todos, la verdad muy feliz de estar aquí nuevamente desde nuestra escuela de Cábala con una amiga, alumna, bueno, compañera de camino, Iris Prodan. ¿Cómo estás, Iris? Bienvenida a la escuela. Bien, Mario, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy también muy feliz de poder hacer esto y me siento muy honrada también de ser parte de la escuela y de poder, por ejemplo, transmitir algo como lo que voy a estar transmitiendo en este curso. Bueno, lo que vas a transmitir es tu ejercicio, tu entrenamiento. El título es Entrenamiento Vivencial en el Árbol de la Vida, tus ejercicios ya prácticos hace un tiempo con tu gente, ese ejercicio vivencial con cada sefirá. Cuéntanos un poco de qué se trata, digamos, la dinámica, lo que has de alguna forma creado, lo has creado tú para que la persona internalice esta experiencia en cada sefirá. Cuéntanos un poco de qué va el curso y también tu propia experiencia, ¿no? Bueno, mi propia experiencia es que justamente yo entré a la Cábala a partir de esto, del ejercicio o de la práctica con el árbol de la vida. Esta práctica tiene que ver con enfocarnos en una esfera por mes, que acaba de ser un intensivo, porque la idea sería que una vez por semana, durante 4 semanas, o sea, vamos a tomar las primeras 4 esferas, pero la experiencia es que cuando entramos en conexión con el símbolo del árbol de la vida, con cada una de las esferas que además tiene sus colores, sabemos que los colores son una vibración, ahí se abre un canal de conciencia entre el alma individual y el alma cósmica, por decirlo de algún modo, y estamos trabajando en cada una de las esferas en todos los niveles, los 5 mundos, los 5 niveles del alma, que es algo difícil de explicar mientras uno no lo está viviendo, porque en realidad en la experiencia misma es donde se siente esa vibración, donde se siente como entra energéticamente una información que va más allá de la biná. Yo pensaba, cuando pensaba cómo explicarlo, si se puede explicar de alguna manera, como una unión entre la Jochma y Malkut, digamos, ¿no? Es como bajar algo de lo intuitivo a la experiencia, que es lo que a mí me parece más importante después de todas las veces que hemos estado hablando, vos en la maestría, en los cursos y todo lo que hemos leído, de la importancia de no solamente ascender, sino descender y manifestar, ¿no es cierto?, en esta experiencia que es esta vida, aquel aprendizaje y aquella conexión. Y además, fíjate qué curioso, ¿no? Actualmente la práctica siempre se relaciona con diferentes clases de artes, si se quiere, y no con el trabajo de introspección personal, ¿no? Yo veo mucha gente medita, pero no cambia, no logra hacer su rectificación. A veces nos queda en una teoría, a veces la Biná juega en contra, ¿eh? Nunca, digamos, la tenemos que poner a nuestro favor, pero muchas veces juega en contra. Y como tú dices, es bajar a Jochma Malhut, esa intuición que, bueno, tiene que tener algo de Binah, tiene que estar organizada, pero no se tiene que quedar ahí, ¿no? El problema es que nos llenamos de información teórica, pero luego es tan difícil lograr bajar a Malhut la experiencia. ¿Cómo lo han vivido aquellos que han pasado la experiencia contigo? Eso sería muy interesante saberlo. La experiencia que se vive es que uno, a través de ciertas instrucciones que vamos teniendo en cada una de las esferas, que no hay nada teórico, voy a dar unas bases, por lo tanto tampoco es necesario que nadie venga con conocimientos de Cábala. Es para cualquier persona que esté interesada en hacer otro tipo de trabajo, ¿no es cierto? Donde uno tiene un conocimiento teórico, pero corre de algún modo un poco la mente para poder hacer como una experiencia más directa con cada una de las esferas. Y esa experiencia tiene que ver no solamente con una disciplina, que eso suena muchas veces antipático, ¿no? Cuando uno dice la disciplina, y acá no se trata del rigor, sino que se trata más de la motivación, de las ganas, de lo que me lleva a mí a hacer algo, y en función de eso me entrego a esa disciplina o esa constancia, esa perseverancia que vamos a necesitar a lo largo del curso. Esto es, por ejemplo, una meditación diaria sobre la esfera que vamos a estar trabajando y algunas instrucciones de autoobservación, porque esto tiene que ver más que nada con poner el foco en algunos puntos
que están relacionadas con la esfera, supongamos Malkut, vamos a estar poniendo mucho la atención en los hábitos físicos, en los apegos, en la materialidad, en cómo funciona lo material en nuestra vida. Entonces, a partir de algunas indicaciones, el foco va a estar puesto en eso. ¿Qué me pasa a mí con esto? ¿Cómo vivo esto? Entonces, vamos a tener la posibilidad no solamente como de depurar ciertas cuestiones que ya vienen como hábitos o como demasiado automatizadas en nosotros, observarlas, o sea, detener el automático y poder depurar y corregir, ¿no? Que es la idea es poder rectificar, pero es a través de ese autoconocimiento. Lo que yo he visto a lo largo de los años es que hay mucha sorpresa, hay algo que va cambiando, además de la conciencia concretamente o la atención concretamente que ponemos en esa instrucción, hay algo energético que sucede. Por eso me parece interesante cuando hablamos de este trabajo que la atención en la esfera y en el símbolo del árbol de la vida, porque sabemos que está todo junto, más allá de que focalicemos una parte, sabemos que ese es un fractal del resto y que cuando estamos enfocando en uno estamos enfocando en todo, algo modifica desde un lugar que no podemos explicar. O sea, algo va surgiendo, algo se va moviendo, por eso creo que hay un punto que tiene más que ver con Jochma que con Binah, aunque vamos a estar uniendo las dos, porque acá lo que queremos generar es Dat, ¿no? Es la conciencia a partir de la experiencia, pero sí desde una experiencia que no es mental, ¿no? En ese punto me parece que es muy interesante. O que por lo menos la mente no lo bloquee, ¿no? Que la mente nos ayude a llegar a ese objetivo de tener mayor paz interior y realizar el tikkun que a veces por la autoobservación se puede acelerar. Muchas veces hay dudas en el autoobservador, si como está tan distorsionado, lo que observa también está distorsionado, ¿no? Es decir, a veces la mente tiene como una especie de doble bloqueo. Duda de la capacidad de soltar. Por eso me gusta mucho la experiencia, porque al final esa vivencia, esa experiencia la tiene cada alma en su realidad física y es muy difícil de transferir, y por eso también entiendo que la única explicación posible es que a la persona le sea útil a sí misma este trabajo de autoobservación, de que yo creo que se niegue, eh, digamos, a ver, lo que nosotros llamamos en Cábala la honestidad radical, ¿no? Al final, esa honestidad radical que en el fondo es muy difícil, inclusive no intencionalmente, porque hay veces están los bloqueos que no somos conscientes de este tipo de bloqueos o de este tipo de manipulaciones de la mente, cuyo objetivo es mantenernos en una zona de seguridad. Entonces, yo lo veo muy, muy interesante porque creo que al final, si las cosas no son prácticas, si la cuestión no es práctica, si no hay una cábala del día a día, de lo cotidiano, donde uno se autoobserve y pueda ir modificando conductas que no son las adecuadas para sí mismo, para la rectificación del alma. Yo la verdad te felicito porque en este sentido hay una tendencia a veces a utilizar la espiritualidad para ir hacia arriba, para ir hacia Keter, buscando los mundos superiores, y mucha gente no sabe cómo actuar en Malhut, cómo actuar en la materia. Entonces tenemos como dos peligros, ¿no? De Jochma Keter, la gente que toma la espiritualidad como huida, y de Malhut hacia Binah, tomando la Binah como un sistema de información, un cúmulo de información donde el hombre se vuelve muy culto, pero no tiene la experiencia, la ha perdido, está lleno de teorías y la ha perdido. A veces la Binah sola y la Jochma sola, ambas son altamente peligrosas, porque las dos pueden ir en contra de Malhut, si se quiere. Exacto, y nosotros estamos en el mundo de Malkut. Así es, Entonces así es. hay que manifestar acá y en ese sentido, en el curso, por eso digo, va a ser un intensivo, pero es muy importante el compromiso y la práctica de cada uno, porque la idea es que de la hora y media que vamos a estar juntos, la primera media hora, podamos recoger un poco la experiencia de cada uno y ahí también voy a tener la oportunidad de ubicarles un poco las experiencias en función de lo que están viviendo. Que eso también es como que no están solos con lo que les pasa, sino que la idea es poder hacer algún tipo de devolución y poder hacer un tipo de elaboración en el momento en que estemos trabajando. No, y también Entonces como un van a ir llegando. acompañamiento, ¿no? Estás haciendo un acompañamiento de su Absolutamente. proceso interior,
volvemos a repetir, en la limitada capacidad de transmisión que tenemos de lo que autoobservamos. Mientras lo autoobservado sea lo más honesto posible, yo creo que funciona. A partir de ahí ya la mente puede hacer piruetas, que las hace, pero Sí. bueno, con la honestidad yo creo que inclusive hasta las piruetas mentales se pueden detectar. Sí, sí, y también hay algo interesante cuando estábamos compartiendo, digamos, las experiencias de cada uno, que muchas veces el escuchar a otros hace que uno se dé cuenta de qué cosas estuvieron pasando. A veces uno mientras está viviéndolo dice, no me pasó nada, no detecto nada, y escuchando a otros uno se da cuenta que hay algo que no detectó, pero que lo está pudiendo recoger en ese momento. ¿No? Que eso también es lo que vamos a estar viendo para que se puedan llevar de esto una experiencia, aunque es intensiva y sintética, pero tocar el poder que tiene el árbol de la vida, como símbolo también, más allá de todo lo que significa, ¿no es cierto? Sino la conexión directa, es como el abrir ese canal a través de esa conexión, Claro, ¿no? y distribuir las energías en vivo y en directo, en la práctica. No Exacto, solamente exacto. como en el mapa, ¿no? En la pizarra, como yo digo habitualmente, que en la pizarra todo cierra, En pero en la el vida terreno, real, claro, en el terreno. Por eso el mapa no es el territorio, como dicen muchos, exactamente, ¿no? El mapa no es el exactamente. territorio, pero a veces confundimos, creemos que controlando el mapa vamos a llegar y de repente estamos con el mapa en la mano y el territorio es otro. ¿Cómo puede ser? Exactamente, entonces acá la idea es que vayamos pisando el territorio. Te felicito porque realizar un entrenamiento territorial, para seguir un poco esto, no estaría fácil. Pero bueno, tú vienes de ahí, ¿no? Es decir, tú vienes de una larga trayectoria. Cuéntanos un poco cómo llegaste a la Cábala. Bueno, en realidad hace muchos años, después de lo que llamamos la noche oscura del alma, a los 42 años más o menos, me encontré queriendo, yo soy psicóloga, durante muchos años practiqué el psicoanálisis, también el psicoanálisis lacaniano, y en ese momento hubo una crisis, un quiebre por distintos motivos, y se me abrió el interés por otro tipo de búsqueda, justamente saliendo de la Binah y tratando de ir a la Jojma. Qué fuerte eso, ¿eh? Porque Fue un muy, lacaniano, un salir sí, de Lacan debe ser duro, ¿eh? Yo conozco sí, ortodoxos lacanianos que tienen a Lacan como dogma, ¿eh? Salir de ahí, sí. ya tienes mérito. Fue un momento de desmitificación también, ¿no? De salir de la idolatría, por decirlo de algún modo, y de lo que es el absolutismo respecto de las ideologías y poder abrir hacia una forma completamente diferente. Ahí aparecieron otras cosas junto con la cábala, apareció la astrología, las terapias de vidas pasadas, un montón de cosas que realmente eran muy diferentes al lugar de donde venía. Y entró la cábala, pero entró la cábala como una experiencia. Y la verdad que durante muchos años yo hice durante todo el año mi propio árbol de la vida y empecé a enseñarlo porque esto fue algo que empezó a surgir como el interés de las personas de ver qué es lo que estaba haciendo. Y, y bueno, realmente me di cuenta cuánto había aprendido de Cábala, cuánto sabía sin haber estudiado tanto. O sea, cuando ya llegué al estudio, había muchas cosas que estaban aprendidas desde la experiencia, que eso me pareció un descubrimiento, porque pensaba como que era simplemente un aprendizaje personal de mis cuestiones con cada una de las sefirot. Y sin embargo, había aprendido esto, que bueno, en las primeras entrevistas que tuve con vos hablábamos del árbol de la vida y cuando me decías alguna cosa, yo decía, sí, esto yo lo sé, pero porque lo viví. Claro, claro, porque tu experiencia, y es que en definitiva muchas veces los cabalistas han buscado tan profundamente el sentido común que hemos perdido ese que lo pierde. Pero bueno, la psicología, el psicoanálisis en particular, y luego la psicología, Lacan, todos tuvieron siempre temor a lo que podríamos llamar científico o anticientífico. Ellos se entendían muy científicos y el desarrollo del objeto de análisis siempre lo cerraron mucho a todas las cuestiones de la astrología, a todas las cuestiones de las terapias de vidas pasadas. Entonces todo
Pero bueno, yo creo que al final, en algún punto, muchos de sus seguidores terminaron siendo dogmáticos, ¿no? Yo muchas veces digo, hay ortodoxos en todas partes En todas partes. y hay muchos ortodoxos sin sombrero entre los lacanianos y freudianos. Es decir, que al final Entre todos. se vuelven muy dogmáticos. Por eso el ser humano al final es el mismo, más o menos funciona el alma humana en todos lados y las zonas de seguridad que te brinda una teoría que se blinda a toda posibilidad de salir de ahí. Y por eso yo creo que bueno, que fue bueno que la noche oscura del alma quizás te haya llevado a liberarte y quizás a trascender, al final no a anular conceptos anteriores. Yo lo agradezco tremendamente, o sea, casi que te diría que desde el primer momento que este quiebre surgió en mi vida, para mí fue de una alegría, por otro lado, y de una apertura y de una sensación de conexión con el corazón, que fue una de las cosas más importantes que me pasó en la vida, ¿no? Qué O sea, bueno, de qué hecho me bonito. abrió a todo este camino, que es el camino que sigo ya hace más de 20 años. Qué bonito, Iris. Bueno, ¿para quién está dirigido? Tú me has dicho en un momento de nuestro encuentro, para todos, está abierto para aquellos que quieran su autoobservación y ver cómo el árbol de la vida actúa o opera en la realidad, ¿no? Eso mismo, porque en realidad vamos a tocar puntos teóricos como para que haya una apoyatura, pero la idea es que vayamos por la experiencia, por eso la primera media hora de la hora y media que vamos a estar se va a tratar de esto, ¿no? De ir recogiendo la experiencia y después las instrucciones y un poco la base teórica de lo que cada una de las sefirá implican, ¿no es cierto? Pero sí, Perfecto. no hay ninguna restricción a ningún tipo de público. Excelente, excelente. Bueno, muchas felicidades, Iris. Muchísimas Bienvenida a la gracias, Moni. escuela. Para nosotros es un Muchísimas. honor, Para mí es un honor. una maestra flamante de la primera generación de maestros de la escuela. Así que para nosotros mucho orgullo que seas ya maestra en acción, ¿eh? No solo maestra con el título de Sí, maestría de la escuela, sino ya maestra dentro de un curso. Para nosotros un gran placer, un orgullo, un saludo muy grande a tu marido, a tu familia. muchísimas Muchas gracias. bendiciones y Muchas nos gracias estamos también viendo. Bueno, muchas gracias. Un Un beso saludo muy grande. grande para vos, para Cuídate, Marisa. Shalom, cuídate, cuídate. Un beso grande. Gracias. Chao.